Mi esposa dijo, porque no me desea. Son rey dije, no quiero intimidad. No quiero intimidad contigo después de tu amante. No grité. No necesité hacerlo. Las palabras cayeron como una trampa de acero entre nosotros. Afilada implacable. Las dije con esa clase de calma que duel más de hello que un grito jamais podría. Amber se quedó immobile en su bata, de seda azul marino, la que siempre usaba cuando quería ablandarme. Su mano flotaba en el air, a centímetros de mi pecho. Y de repente, la retiró como si hubiera tocado algo ardiente. Disculpa, dijo, parpadeando demasiado rapido. ¿Qué acaba de decir? Ya me hachas suado. Me di la vuelta, cogí mi taza de café, intentando calmar mi respiration. Mi voz se sentia más firme de hello que esperaba. No finja que no sabe de qué va esto. El rodeo la encimera, con los ojos muy abiertos y los labios entreabiertos, como si estuviera a punto de lograr o gritar. En serio cree que he estado con otro? Cree. Finalmente me volví hacia ella. Lo sé, Amber. Abrió la boca, pero no le di tiempo a inventar una historia. Hablemos de los paseos. Eso que de repente empezaron a ocurrir después de las 10 de la noche. Lo vira o no. Del teléfono que siempre está en silencio. Siempre bloqueado. De esa nueva risita que no me pertenece. Del perfume que nunca te compré. El rostro de Amber se sonrojó. Está siendo ridículo. Paranoico. Noé. Te he visto borrar mensage mientras fingía mirar receta, la interrumpí, acercando más. He visto como te estremes cuando tu teléfono vibra en mi presencia. Y lo peor de todo, es que de verdad pensaste que no me daría cuenta. Eso no son pruebas, espeto. Está inventando historia en tu cabeza como siempre cuando las cosas no son perfectas. Solté una risa, fría y grave. Tiene razón. No son pruebas. Son patrón. Son instinto. Es la forma en que tu piel solia calentars bajo mi mano, y ahora se tensa. La forma en que tu labio solian buscar los míos, y ahora tiemblan cuando me acerco demasiado. Sigo aquí, no es así, contraataco. Sigo en esta casa, sigo haciendo la cena. Sigo intentándolo. Sigue aquí físicamente. No es lo mismo. Se dio la vuelta, paseando ahora, con los brazos apretados con fuerza alrededor de su costilla. Me está castigando por algo que ni siquiera puede demostrar. De gemí lentamente. Entonces, de muestram que me equivoco. Ahora mismo, miram a los ojos y jura que no es nadie más. No lo hizo. Miro al suelo. Amber, dis-je en voz baja. Dilo. Silencio. Una larga y sofocante posa y luego, finalmente, un susurro apenas audible. Ya no me habla como antes. Ahí estaba. Su escapatoria. Su manera de desviar el tema. Su intento de reescribir las reglas a mitad de la partida. Así que ahora es mi culpa, pregunté, con la amargura filtrando en mi voz. Fuiste a buscar a otro porque se me olvidó preguntarte qué tal te había ido el día. No estoy diciendo que estuviera bien, dijo demasiado rápido. Es solo que. Las cosas se enfriaron entre nosotros y no supe cómo arreglarlo. Las cosas no se arreglan quemándola. Me apoyé en la encimera, de repente agotado. Yo estaba dispuesto a reconstruir. Me habría sentado en toda clase de silencio contigo hasta que estuviera lista para hablar. Pero no quería un compañero. Quería a alguien a quien culpar mientras te escapaba por la puerta de atrás. Cruzó los brazos con más fuerza, con la voz quebrada. No me acosté con él. No fut así. La estudié. Entonces, ¿cómo fut? No respondió. Cree que solo estoy dolido, dije, pero esto no va de un corazón roto. Esto va de falta de respeto, de que has dejado en ridículo al hombre que confió en ti. Parecía que quería lograr, pero ya había visto esa lagrimante. Soliant desarmarme. Ya no. Di un paso atrás. Esta casa, esta vida, todo lo que construimos junto, lo hiciste a Nico sin pestanear.
Iantons dige elo unico que realm la iso estremecers. No quiero intimidad contigo. No despué de él. No me fui esa manana. No grité, ni di importazo, ni is una malta enfadado. En cambio, terminé mi tostada en silencio mientras amber permanecia de piginto al fregadro, respirando como si intentarano ahogars. No de jaba de mirar por encima del hombro, como si yo pudiera explotar o derimbarme. O quizá, solo quizá, perdonarla. Pero no le di nada. Ni rabia, ni calidé, solo distancia. En el momento en que salió de la cocina, de que el silencio se azantara como una segunda piel. Y así fu como el dia empezó a cambiar. No con grande gesto, sino con sustracción. Se acabó de jar el café calentandos para ella en el fuego. Se acabaron los apreton en el hombro al pasar a su lado en el pasillo. Se acabaron las risas casual con su programa de televisión, incluso cuando había oído los chistes CUNVCant. Me converti en una sombra con latido, y ella se dio cuenta. Al principio intentó cosa pequeña, bromaligera, codazo jugueton, parar cerca mientras se cepillaba los dientes, pero no respondí. Tampoco la rechassé. Simplement la observaba de cerca, como un hombre que estudia un fantasma que no se ha dado cuenta de que ha muerto. Por la noche, dormia de cara a la pared opuesta. No de forma dramatica, simplement me daba la vuelta. Ella no preguntó por qué. En cambio, se adaptó, se movió conmigo, aprendió mi silencio. En el trabajo, seguí la rutina, dice no, borador, lamada a cliente. No estaba roto. Estaba concentrado, controlado. Me estaba preparando para una vida en la que volvería a estar solo, pero no solitario. Et una diferencia. Y en esa preparación, encontré un santuario y pequeña rutina. Cada tarde, sobre las 6, empecé a ir a la cafetería de la avenida Sycamore. No era un sitio elegante, solo un lugar tranquilo con silla desparejada y un camaro que siempre me saludaba como si yo importara. Esa cafetería se convirtió en mi confesionario. No con palabra, sino con presencia. Me sentaba cerca de la ventana con un café solo y mi cuaderno, fingiendo dibujar mientras, en realidad, miraba a través del cristal, pensando, reconstruyendo. A veces me sorprendia a mí mismo escaneando la sala, preguntandome si alguien se fijaba en el hombre que alimentaba su amargura en silencio. Otra veces, me preguntaba que estaría haciendo Amber mientras yo estaba sentado allí, probablemente paseando por la cocina, teléfono en mano, quizá mirando la puerta, quizá esperando que le enviara un mensage. Nunca Eloís. Ya no necesitaba que admitira la verdad. Ya la sabía. Lo que necesitaba era espacio para entender en qué tipo de hombre me estaba convirtiendo. No en una víctima, no en un martyr, solo en un hombre que había dejado de suplicar que él oviran. Observaba a las parejas en las mesas cercanas, alguna en plena risa, otra atrapada en esa faz de labio apretado donde el resentimiento magulaba bajo la cortesia, y me preguntaba qué versión de nosotros solíamos ser. Ni siquiera podía recordarlo. Al cuarto dia de mi rutina silenciosa, Amber elo intentó de nuevo. Acababa de entrar de la cafetería. La casa olía a vela, una de esa con aroma a manzana dulce que usaba cuando venía en visita. Estaba de pie en el salón, descalza, con los brazos rodeandos a sí misma. Hola, dijo con ligereza, como si nada hubiera pasado. ¿Has estado muy calado últimamente? No respondí. Me quité la chaqueta y la colgué en el perchero, tomando mi tiempo. Me siguió con la mirada. ¿Podemos hablar? En silencio, entré en la cocina y le nez un vaso de agua. Ella se quedó en el umbral, como si no estuviera segura de si se le permitía entrar. Siento que me está excluyendo, dijo. Esta vez, encontré su mirada. Firme, tranquilo. Amber, dis-je, dejando el vaso suavemente. Me estoy preparando para una vida de soltero. Las palabras no se elevaron. Cayeron como acero frío en agua quieta. Sis como su explosión se transformaba. Confusión, luego incredulidad, y finalmente un destello de algo que no había sentido en semana. Pánico. Que está que? Me estoy preparando para estar solo, repetí.
Necesito saber como e eso, como se siente, porque no puedo seguir viviendo en una casa donde las paredes susurran traición cada vez que pasa. Su labio se separaron. No saliront palabra. No te estoy castigando, Anadi. Me estoy adaptando a la realidad. En silencio, con respeto. Pero no te equivoque, adaptandum al fin y al cabo. Parpadeo rapidamente. Está exagerando. Ni siquiera elo sabe. C'est elo suficiente, la interrumpi, elo suficiente como para dejar de mendigar migaja. Luego pasé a su lado, subilas escalera hacia el dormitorio y, por primera vez en nuestro matrimonio, la dege ali de pi, con nada más que su silencio. La noche siguiente, elo intentó de nuevo. Esta vez fut en el salón, el que habíamos pintado junto hacia dos verano, el espacio donde entre sonaban las risas, ahora hueco por la vacilación. Amber espero a que me acomodara en el sillon. Se sentó front a mí, acurrucando las piernas de bajo de ella como solia hace los domingo por la tarde, cuando leía poesía y me preguntaba que pensaba de cada verso. Esta noche, no había libro, solo silencio. Y yo. H.S. estado distante, dis-je, con voz débil. No levanté la vista del periódico. Ah, si. Si. Apenas me hablaya. Doblé el periódico deliberadamente, elo coloqué en la mesita de café y la miré a los ojos. Porque ahora mismo no sé quién era. Parpadeo, sorprendida por la suavidad del golpe. E esto real me lo que quiere, preguntó, con la voz quebrada. Et Charlot todo a perder? Me incliné légèrement hacia adelante. Tu fuiste la que prendió la seria, Amber. Yo solo estoy observando el humo. No hablo de inmediato. Su dedo se aferraron al dobladillo de su suete como si necesitara algo a elo que agarrarse. Te eco de Menot, susurró. Incliné la cabeza. Echa de Menot la version de mi que no sabia. No, Ethan, vamos. No sois la mala de la película. Nunca dis que elo fura. Dis que fuiste infiel. Et una diferencia. Su labio temblaron. Por que no quiere hablar conmigo? Hablar de verdad? Por cada vez que elo intenté, me diste verdad a media y silencio. Y ahora que el suelo se está moviendo, quiere aferrar como si nada hubiera pasado. Se inclinó hacia adelante, con un poco de fuego volviendo a su voz. Así que eso es todo. Simplement H.S. terminado. La estudié con calma. No he terminado. Estoy decidiendo. Sacudió la cabeza, frustrada. Está siendo dramático. No, dis-je. Estoy siendo claro. El silencio que siguió fut más pesado que cualquier discussion que hubiéramos tenido. Me pus de pi, no para irme, sino para reclamar mi espacio. Sab siquiera elo que he estado haciendo cada tarde, pregunté. Pareció sorprendida. Donde H.S. estado yendo? Asentí. A una cafetería. La misma mesa. La misma ventana. Viendo el mundo girar fura mientras intentó abrigar quien soit Cinti. Los ojos de Amber brillaron. Continué, con la voz tranquila pero resuelta. Y la part más aterradora et que no se sientan mal. Trago saliva con fuerza. Solia pensar que eras el ancla en mi vida, dis-je. Resulta que siempre te estaba arrastrando detrás de mí, esperando que te diera cuenta de la direction. Se levantó entonces, rapidamente, como si necesitara cerrar la distancia entre nosotros. Ethan, por favor, podemos arreglar esto. La miré a los ojos una última vez. No puedo arreglar algo que te niega a admitir que está roto. Y así, apagué la lámpara del salón, dejándola de pie en la oscuridad. Fut un juve por la tarde cuando Amber intentó reescribir la historia. Nos sentamos en el porche, Heidi suya. Dijo que echaba de Menot como solíamos ver el atardecer sobre el ars de los vecinos. Como la luz se derramaba dorada sobre las barandillas como algo sagrado. Pero ya nada de esto se sentía sagrado. Trajo do copa de vino. Yo no pedí una. No la toqué. E estado pensando, comenzo, con un tono ensayado. Quizá en vos cometimo error. El cielo detrás de ella estaba veteado de violeta. Su rostro, medio en sombra,
era illegible, pero su dedo temblaban ligeramente mientras acunaban su copa. Lo hicimos, pregunté, mirando al frente. O simplement uno de nosotros empezó a fingir que estaba soltero mientras el otro todavía se aferraba? Suspiró profundamente. Está haciendo que esto suene como un romance escandaloso. No fut así. Me volví hacia ella lentamente, manteniendo la voz tranquila. Entonces, illuminam. Como fut? Su ojo se encontraron con los míos. Fut emocional. De acuerdo. Lo que no es justo es que le enviara mensage a otro hombre bajo nuestro techo mientras yo estaba en la habitación de al lado doblando tu ropa. Eso la golpeó. Lo 6. Un destello de vergüenza cruzó su rostro. Rapido pero real. No planeé que sucediera, dit yo. Simplement au curieux. Me hizo sentir escuchada. Me volví completamente hacia ella, la luz del Porsche proyectando larga sombra sobre el espacio entre nosotros. Como se llama? Parpadeó. Ethan. Dit su nombre. Se le cortó la respiration. ¿Qué más da? Porque está aquí sentada pidiendo clemencia sin siquiera ofrecer la decencia de la honestidad. Dim su nombre. Dudo, Lugo el odijo en voz baja. Michael. Cerré los ojos por un segundo, el tiempo suficiente para dejar que las sílabas se quemaran en la parte posterior de mi párpado. Michael, repetit. El no es. Mira, no fut serio. Es solo alguien con quien trabajo. Me recliné en la silla, dejando que las lamas de madera crujiran bajo mi peso. Dijiste que no fut físico, dis-je. Pero de alguna manera eso elo empeora. Le diste parte de ti que pensé que eran mías. Tu broma, tu historia, tu silencio. Dejaste que te conociera de una manera que yo no había visto en meses. Estaba lorando ahora. Lágrima silenciosa y contenida. No quería hacerte daño. Pero elo hiciste, dis-je. Me hiciste daño porque en algún momento, dejaste de pensar en mí como alguien que podía ser herido. Su hombro temblaron. La dejé l'orar. Sin extender la mano. Sin mentira reconfortante. Cuando finalmente levantó la vista, su voz estaba rota. Va a dejarme? Todavía no lo sé, respondí honestamente. Sus labios se separaron, un solozo atrapado en su garganta. Me levanté entonces, lento y deliberado. Pero si lo hago, Amber, no será por Michael. Será por cuando te di mil oportunidad para decirme la verdad, esperaste hasta que cambió el viento. Se secó los ojos. No quería perderte. Ya lo hiciste, dis-je. Y con eso, volví a entrar. Ella no me siguió. La noche siguiente, la casa olía Apollo frito y cera de vela. Amber había preparado el festín completo, berza, pan de mes y ese polo glaseado con miel que solía pedir en cada cumpleaños. Incluso puso la mesa con nuestra vajilla de boda, y esa que había vivido intacta en una caja durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Una botella de vino tinto sin descorchar reposaba en el centro. Entré en el comedor y me detuve, sin decir una palabra. Ella estaba de pie detrás de una silla, ajustando nerviosamente una servilta que no necesitaba ajuste. Solo pensé que quizá podríamos sentarnos juntos. Como antes, dis-je en voz baja. Respiré hondo, Lugo me sentait lentamente, observándola, no porque estuviera conmovido, sino porque quería ver hasta donde llegaría para fingir que las cosas no eran salvables. Sirvió vino en bas copa y tomó asiento. Durant unos minutos, comimos en silencio. Este solía ser tu favorito, dis-je finalmente. No levanté la vista. Mucha cosa solían serlo. Su sonrisa vaciló. Yo solo. Quería que compartiéramos una comida sin tensión. Dejé el tenedor, me limpié la boca con la servilta de tela y la miré directamente a los ojos. Entonces despejemos la tensión. Amber, dime la verdad. Se estremeció. Ya te lo dije. No ofreciste excusa. Ofreciste deviación, pero quiero tu verdad. No la versión seleccionada que cree que puedo manejar. La verdad real, ahora mismo. Me miró fijamente, con la boca ligeramente abierta,
la luz de las vela parpadeando contra las lágrimas que se formaban en su ojo. No quis que su se dira. No me importa el accident, dis-je. Me importa la intention, hello que el giste assez repetidamente. Dejo su copa de vino, su mano temblando ahora. El estaba ahí cuando sentia que tu no estaba. No hello busqué. Simplement. Se sentia bien que alguien me viera de nuevo. De jaste de darme la oportunidad de verte, dis-je con calma. Serraste la puerta y me culpaste por la oscuridad. Su voz se quebró. De jaste de prestar attention. Et esa phrase, esa cuatro palabras, quedaron suspendida en el como un punetazo. Me incliné hacia adelante, mi voz baja, afilada. Eso no es verdad, y él lo sabe. Abrió la boca, pero no había terminado. Te hacía café toda las manana, incluso cuando no lo bebía. Te enviaba mensage al trabajo con même estupido solo para hacer traer. Todavía sabía como te gustaba que doblara las toala, que odiaba el cilantro y cualquier cosa. No dejé de prestar attention. Simplement dejaste de darte cuenta. Amber se cubrió la boca con la mano, su hombro temblando mientras las lágrimas finalmente le gaban. Entonces porque me sentia tan vacía, susurró. No respondí de inmediato. Dejé que la pregunta reposara, que la escuchara et la misma. Finalmente, dis-je. Quizá porque buscaba que te lo narra otra persona. Silencio, del tipo que se sentia como si la habitación se encogira. Tomo aliento. Nunca hicimos nada físico. No es de la forma que cree. Alcancé mi vino, tomé un sorbo lento. Lo ama, pregunté. No, no dudó. No, no era amor. Era un escape. De qué? Bajó la mirada. De la version de mí misma que no quería enfrentar. Assenti. Eso, almeno, sonaba honesto. Quería sentirte nueva de nuevo, dis-je. Pero elo que real misiste fut destruir todo elo que no hacia real. Levanto la vista, con los ojos vidrioso. Lo siento. Assenti de nuevo. Yo también. Y entonces dis-je elo que real la asusto. Quiero su número. Todo su cuerpo se tensó. ¿Qué? Su número. El del hombre que te vio. Quiero hablar con él. No, dis-je rapidamente. No es necesario. Entonces no está lista para ser honesta. Ethan, por favor. Pero ya me estaba levantando. Cogí mi plato, todavía medio leno, y elo levé al fregadero. La cena está genial, dis-je por encima del hombro. Pero he perdido el apetito por las mentiras. La dejé sentada ali, con el vino intacto, una vela parpadeando junto a un ramo que probablemente compró de camino a casa para escenificar esta cena. Y en ese momento, me di cuenta de algo. Su actuación no era para mí. Era para ella misma. Me siguió escalera arriba y esa noche, descalza y temblorosa, como una sombra, percibiendo algo que ya estaba fuera de su alcance. Ethan, espera. Me detuve en el pasillo, me volví lentamente. No estoy huyendo. Su voz era temblorosa. Dijiste que quería su número. ¿Por qué? ¿Qué piensa hacer? No parpadé. Quiero la verdad de alguien que no la esté editando todavía. Amber se acercó, desesperada ahora. Cree que hablar con él mejorará esto. Creo que me dará claridad. Eso es lo que quiero. Claridad, no ansier, no consuelo. Se cruzó de brazo como si se estuviera conteniendo. Te elo conté todo. No pasó de mensage de texto. El coqueteo. Yo le devolví el coqueteo y luego se complicó, pero elo detuve. Cuando no respondió, di un paso hacia ella, con la voz firme. Quier que me quede? Entonces demuestram que esto ha terminado. Déjame la marlo. Déjame warlo en su voz. Su labio tembló. Borré su número. Lo recuerda. No elo recuerdo, Amber. Esa única palabra. Firme. Final. Miro hacia abajo, derrotada. Lo recuerdo. Entonces damlo.
Sacudio la cabeza. No, porque esto no es sobre él. Es sobre nosotros. La mirée fijamente, entrecerrando los ojos. Quiere hablar de nosotros? Bien, hablemos. Dudo, Lugo asintió lentamente. Volvimos al salón. Se acurrucó en la esquina del sofá como una adolescente a la que han pillado escapandos. Me senté frente a ella en el sillón, con los codos en las rodillas y los dedos entre las ados. Disque de jet de prestar attention, dis-je. Pero no Eloís. Lo hiciste tu. Levantó la vista, confundida. Noté cuando tu risa cambio, dis-je. Noté cuando dejaste de buscarme por la noche, cuando empezaste a buscar pelea por nada solo para escabulir tal pasio. Noté cuando empezaste a usar ese perfume. El que dis que te hacía oler como a una adolescente en su belle de graduación. Miro hacia otro lado. Nunca dejé de preocuparme, dis-je, con la voz más baja ahora. Simplement dejaste de permitirme que Elo demostrara. Se frotó la cara con en bas mano. No sabía cómo arreglar en Elo que no habíamos convertido. No quería arreglarlo. Quería una salida sin la culpa. Así que encontraste a alguien que te facilitó sentirte viva de nuevo sin la responsabilidad de la historia. Su voz se quebró. No quis que le garat en le jo. Que part, pregunté. Los secretos, las mentira, la intimidad emocional que le diste a otro. Se mordió el labio con fuerza. Lo está retorciendo. No, dis-je. Le estoy poniendo nombre. Me levanté de nuevo, caminé hacia la repisa de la chimenea donde vieja foto me devolviant la mirada. El día de nuestra boda, un viaje a la playa. Aquella ve que intentamos hace senderismo y no perdimos y terminamos riéndonos mientras le gabamos a un campamento abandonado. Toda esa sonrisa, toda esa historia. Me volví hacia ella. Quier que darte en esta casa? Entonces dame ese número o haz una malta. Amber se levantó entonces lentamente, con el rostro pálido. No te engané, dis-je, casi suplicando. Por favor, Ethan, no haga esto. Podemos empezar de nuevo. Cortaré todo contacto. El no significa nada ahora. Pedí un número, no una confusión, respondí. Tango miedo de Elo que hará, susurró. Me acerqué más. Debería haber tenido miedo de perder mucho en de esto. Parpadeó rapidamente, las lágrimas amenazando con caer de nuevo. Y entonces, de repente, entró en pánico. No, esto no es justo, espetó de repente. Está actuando como si hubiera tenido una aventura cuando ni siquiera Elo toqué. Tocaste todo menos su piel, dis-je. Tu attention, tu lealtad, tu secreto. No me acosté con él, pero me enterraste viva en silencio mientras él obtenía toda las piezas que yo solía sostener. Retrocedió tambaleandos como si la hubiera golpeado. Entonces hizo el lo único que no podía controlar. Intentó cambiar de tema. No hagamos esto esta noche. Está alterado. Ambos estamos cansados. Pero yo ya me estaba yendo. Ya había terminado. Me dirigí al dormitorio. Me llamó. Por favor, Ethan, no haga la malta. Solo consultalo con la almohada. Me detuve en el alto de las escaleras. No, dis-je con calma. He estado durmiendo a través de esto durante meses. Esta noche, me estoy despertando. La malta no se sentia pesada, no porque estuviera vacía, sino porque se sentia merecida. Me fui onde la amanecer y me quedé en casa de Marcus. Mi viejo amigo de la universidad, que me había ofrecido su habitación de invitado más veces de las que me había importado contar a lo largo de los años. Esta vez, dis-je que sí. Su apartamento era pequeño, ando habitación sobre una charcutería cerca del centro. Tubería ruidosa, luz del pasillo parpadeante, el olor a grasa de bacon impregnado en las paredes. Era perfecto. Un día después, me encontré aparcado a 2 manzanas de nuestra casa, todavía lamando la nuestra por costumbre, observando desde las sombras. No estaba orgulloso de Elo, pero la dignidad, he aprendido, no siempre parece elegante. A veces se agazapa detrás de un parabrisas tintado, esperando una prueba. Y allí estaba ella.
Amber salio justo pasada la socho de la tarde, con el pelo cepillado, los labio pintado, levando la misma chaqueta vacra que solia tomarme prestada cuando hacia frío. Ahora parecía una armadura. La seguí. No de cerca, solo el o suficiente. Giro por tres calles lateralis de tuvo en elme. Un sedan negro de tuvo. No dudo. Se deslizó en el asiento del copiloto como si el hubiera hecho CUNVC. No me moví, solo miré. Memoris la matricula. Observez la forma en que se rio de algo que el dijon de que el coche se alejara. Al día siguiente, la seguí de nuevo. Esta ve durant el almuerzo. Mismo sedan, mismo ombre. Se encontraron en un aparcamiento fura de una librería cafeteria. Et là le entrego un café. Estaban cerca, sin tocarse, pero inclinando el uno hacia el otro. Intimo, de la forma en que ello son las personas cuando el mundo a su alrededor no existe. Cuando ella se fut, me quedé. Esperé hasta que el regresó solo. Lo seguí, y fut entonces cuando llegó el giro inesperado, porque no se dirigió a un hotel. Condujo a un vecindario a 10 millas de distancia, limpio y de clase media, donde las bicicletas de los Nino ensuciaban las entradas de las casas y las luces de los Porsche brillaban como felpudo de bienvenida. Aparcó frente a una casa azul con seto recortado. Salió y, mientras caminaba hacia la puerta principal, un Nino pequeño corrió a recibirlo. Luego salió una mujer, de un autre inta y tantôt a no, con colta y un panneau de cocina en la mano. Lo besó y él le devolvió el beso, sin culpa, sin vacilación, como un hombre que vio el va casa. Lo sis todo. Y en ese momento, se me cayó el alma a los pies. Michael estaba casado. Amber no solo me había traicionado a mí. Había ayudado a otro a traicionar a su esposa. Esto ya no era solo un engano emocional. Era una telaraña enredada con mentira que ni siquiera había empezado a 200 maranar. Noelo seguía adentro. Noelo ne s'hésitait, porque ahora tenía todo elo que ne s'hésitaba. Prueba, una ventaja y algo más peligroso. Perspectiva. A la manana siguiente, no tomé café, no comí, no pensé mucho. Solo conduge. Sin música, sin distracción, solo el zumbido de los neumáticos sobre el pavimento y un nombre resonando en mi cabeza como un métronomo. Michael. Tenía la dirección. Tenía la hora. Todo elo que ne s'hésitaba era el silencio adecuado. Cuando llegué a su casa, la misma azul de ella, era temprano, apenas las 8h15. La entrada de su coche estaba vacía, pero la puerta de su garage estaba entreabierta y lo suficiente como para mostrar movimiento en el interior. Aparqué al otro lado de la calle, esperé. Cuando finalmente salió, iba de manera informal. Sudadra con capucha, pantalón de chandal, taza de café en la mano. Parecía cualquier otro marido de suburbio a punto de soplar hoja o discutir con una cortadora de césped. Hasta que me vio. Salí del coche y no dije una palabra. Simplement crucé la calle, tranquilo y firme. Michael, dis-je cuando llegué al bord de la entrada de su coche. Se quedó helado. Su ojo me escanearon como un código de barra, tratando de ubicar la familiaridad. No me conoce, dis-je con calma. Pero has estado hablando con mi esposa. Un destello de pánico, solo por un segundo, luego defensa. Mira, tío, yo no. Amber, elle lo interrumpí. Eso el caló. Su rostro palideció, su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Di un paso más cerca. No estoy aquí para gritar. No estoy aquí para pelear. Solo quiero dejar algo perfectamente claro. Asintió lentamente, con los labios apretados. Lo sé todo. C'est de los mensajes, de los encuentros, del hecho de que has estado mintiendo no solo a mí, sino a tu propia familia. Su mano tembló, pero no habló. Continué. No voy ayer a ver a tu esposa. Todavía. No voy a instalar esto. Todavía. Un trago. La culpa visible apretando su mandíbula. Todo es lo que quiero, dis-je, et que te alejes. Hoy, para siempre. Sin despedida, sin explicación.
Déjà amber fura de tu vida por completo. Y sino elo ago, pregunto, intentando mantener el contacto visual, pero ya derrimbandos por dentro. Son ré. Solo un poco. De verdad quiere averiguarlo? Miro hacia otro lado. Un largo silencio se extendió entre nosotros. Pajaro piando, los aspersor de un vecino activandos en algún lugar a elo lejo. Todo en ese momento era dolorosamente ordinario. Excepto nosotros. Ya HS perdido algo, dis-je. Simplement on no elo HS sentido derrimbars. Michael trago saliva de nuevo y asintio, su voz baja. Lo terminaré. Assenti. Bien. Lugo me dit la vuelta y me fui. Sin más palabra. No era necesario. Porque avese la amenaza más ruidosa y el silencio respaldado por la verdad. Regresé a casa très dia después. Sin previo aviso, sin l'amarante, solo el clic sordo de mil avant la puerta principal, la misma puerta que habíamos pintado de azul junto hacia 5 años. Casi esperaba que se resistira, como si la propia casa pudiera rechazar à l'ombre que se fût sin dar un portazo, pero se abrió fácilmente. Amber estaba en la cocina. Se giró al oír el sonido, con los ojos muy abiertos, sorprendida, y luego rapidamente transformandos en otra cosa. Esperanza, alivio, quizá incluso estrategia. Ethan, suspiró, sonriendo como si nada hubiera pasado. HS vuelto. Se acercó a mí como si fuera a rodarme el cuello con los brazos, como si hubiéramos hecho una pausa y ahora las cosas pudieran reanudarse. Si tan solo le diera la sonal. No Eloís. En su lugar, coloqué el sobre Manila en la encimera de la cocina, entre nosotros. Gruzo, pesado, legal. Su rostro cambió en el segundo en que elo vio. No elo tocó, solo elo miró fijamente. ¿Qué esto? Los papel del divorcio. Las palabras fueron silenciosa, nitida, el tipo de silencio que abre una habitación en dos. Retrocedió medio paso, parpadeando como si hubiera oído mal. Ethan, no. Espera. Podemos. ¿Podemos hablar primero? Por favor. Ya hemos hablado, dis-je. Durant semana, hemos hablado. Simplement no estaba escuchando. Miro el sobre como si pudiera morderla. Te dis-je que elo sensia. Te dis-je que elo había dejado todo. E estado intentando demostrártelo. Levanté una mano. Con calma. Eliano te va a la mar. Su boca se abrió. Se cerró. Su brazo cayeron a los costados. ¿Qué? Michael, dis sin rodeo. Ha terminado. Lo ha dejado. Prometió cortar todo contacto. Parecía como si le hubieran arrancado el suelo de debajo de los pies. Como sabezo, pregunto, con la voz temblorosa. Porque hablé con él, respondí. Cara a cara, en la entrada de su casa. Silencio. El color se drenó de su rostro. Se hundió en una silla como si su pierna hubieran cedido. Fuiste a su casa. Lois. Y elo amenazaste? No, dis-je. Le plus un espejo dolente. No le gusto elo que vio. Se agarró al bord de la mesa, con la mandibula temblando. Su esposa, anadi suavemente, le has café por la manana. Sui yo cor a recibirlo después del trabajo. Tien todo elo que tu una tu viste, y estaba dispuesto a arriesgarlo, igual que tu. Amber me miró, horrorizada. Me acerqué, colocando las palmas de mi mano sobre la mesa. Tu amante de joie, dis-je. Porque se dio cuenta de que perder a su familia no valía la pena por perseguir el matrimonio roto de otra persona. Jadeó como si la hubiera abofteado. El te dijo eso. No respondí. No era necesario. Enterró el rostro entre su mano, solozando ahora. No del tipo silencioso y elegante. Esto era gutural, de pánico, feo. No quería esto, ahogó. No quería terminar así. No pensaste en cómo terminaría en absoluto, respondí. Solo quería algo que te hiciera sentir viva hasta que ya no fuera conveniente. Se levantó bruscamente,
sucia chiriando de tra de ella. No tienne de recho a que d'art ai parado y actuar como si nunca me hubiera falado. Enarque una seja. Adlant, enumera mi crimen. Eras distante. Estaba cansado. Volvia a casa tard alguna noche para pagar esta casa, la interrumpi, para ahorrar el lo suficiente para tu vacación sonada. Para asegurarme de que tu viramo una vida que parecira perfecta porque eso et elo que siempre quisiste. No eras el mismo hombre con el que me casé. No, dis-je brusquement. Crécy. Tu simplement te aburriste. Eso la de tuvo en seco, il Hugo estalo. La discussion se volvió fuerte, amarga. Anno de herida silenciosa gritando de repente a través de vos rota. Ella grito, no Elois. Lanzo un plateau. No me immuté. Cada phrase que l'anzaba era afilada. Mitad disculpa, mitad accusation. Te rendiste con nosotros. Nunca estuviste completamente aquí. Me hiciste sentir pequeña. Me hiciste sentir desechable. Continuó hasta que su voz se quebró por completo, hasta que el suelo de la cocina quedó cubierto con los pedazos rotos de un plateau que una vez contuvo sona de aniversario y tortita de domingo por la manana. Cuando terminó, yo ya estaba a mitad de camino hacia la puerta. No intento detenerme. Simplement cayó de rodilla entre la porcelana rota, solosando entre mano temblorosa, repitiendo mi nombre como si fuera la única oración que le quedaba. Pero las oración solo funcionan cuando todavía hay alguien escuchando. Yo ya no elo hacia. Después de esa noche, no volví. Ni por mi cosa. Ni para cerrar el ciclo, ni siquiera por las fotos que habíamos enmarcado junto y colgado como ancla en la pared del pasillo. Dejé todo, excepto mi paz. Amber intentó la mar travesser la primera semana. Cada vez, veía el nombre iluminar mi teléfono como una lama, tratando de convencerme de que había cambiado. Nunca respondí. Luego las llamadas cesaron, pero su necesidad de control no. Comenzó con una publicación en Facebook, larga, vaga, cuidadosamente redactada, del tipo que pide compasión sin dar nombre. Escribió sobre ser abandonada emocionalmente, sobre como alguno hombre se van en silencio pero se van de todo modo. Su seguidor se lo tragaron al principio, me gusta, emoji de corazón, abrazo en los comentarios. Pero Richmond no es un pueblo grande y la gente habla, especialmente cuando las mentiras caminan con alto fingiendo ser la verdad. Amigo en commun, pareja con las que salíamos, vecino que habían visto el coche nocturno de tenerse demasiada veces, comenzaron a comentar, al principio con delicadeza, oa, espero que estéis bien. Luego de forma más directa, quizá también debería asumir tu part. Y finalmente, lo enganaste. No reescriba la historia. Intentó borrar los comentarios, luego toda la publicación, pero era demasiado tarde. Las capturas de pantalla circularon. Los chats de grupo bullion. La historia que intentó esculpir en una ruptura limpia se hizo a Nico Bajo el peso de la memoria real. Publicó de nuevo, redoblando la apuesta. Alguna persona no puden soportar que una mujer encuentre su independencia emocional. Esa ni siquiera duró una hora. La réaction fut rapida, aguda, publica. Una mujer, Elise, que solía organizar noche de jugo en su casa, escribió, no en contraste la independencia, Amber. En contraste a un hombre casado. Alguien más fijó ese comentario. Su página se oscureció después de eso. Instagram desaparecido. Facebook desactivado. Incluso su tablero de Pinterest, una veleno de decoración para el futuro hogar y lugar de viaje sonado, desapareció como un plano que ya no tenía el courage de seguir. La gente empezó a susurrar sobre ella en el trabajo. Recurso humano se involucró, no por la aventura, sino por su productividad cayó y la encontraron lorando en la sala de descanso dos veces. Pidió tiempo libre, no dijo cuando volvería. Y yo, no elo celebré. No me regodé. Por cuando alguien arruina su propia vida, el único que realmente siente el golpe sordo de lo inevitable. Sin satisfacción, solo confirmación. Amber había intentado escribir una versión de Los Hechos en la que ella era la abandonada. Pero la verdad, resulta, escribe su propio final, y no necesita su permiso. Nunca la volví a ver.
No en persona, almeno. Pero o icosa, peu que no susuro de conocido en commun que todavía no sabian de que lado se suponia que debian estar. Amber se mudó a la granja de su padre. Ahora trabaja en el campo. Trabajo manual. Te lo imagina. Intentó solicitar trabajo en el pueblo, pero nadie la lama. Y esa última se me quedó grabada. Amber, que una vez se burló de la rutina de pueblo pequeño, que solía poner los ojos en blanco ant cualquiera que no tuviera pas aport, ahora se despertaba para alimentar a las galinas y transportar producto para una vida que una velamo temporal. La ironia no se me escapó. Solía decir que la trabajo su una la hacía sentir atrapada. Ahora era su única rutina. Mientras tanto, mi vida no se volvió extraordinaria, pero se volvió tranquila. Y la tranquilidad, he aprendido, es el verdadero lujo. Segui viviendo en casa de Marcus por un tiempo. Luego consegui mi propio apartamento. Nada elegante, solo un apartamento de una habitación sobre una librería donde el propietario se olvida de subir el alquiler y el techo cruje cuando llueve. Es perfecto. Cada mañana, bajo a la cafetería de Sycamore, la misma que solía frecuentar como un hombre que se prepara para la soldad. Ahora la siento como mía. Me siento en la misma mesa junto a la ventana, con un café solo en la mano y el cuaderno abierto. A veces escribo, no sobre la, sobre mí. Sobre lo que estoy aprendiendo, lo que estoy desaprendiendo, como se siente el perdón cuando se dirige hacia adentro. El camarero ya sabe mi nombre, al igual que algunos clientes habituales. No es nada profundo, pero es honesto. Y en estos días, lo honesto se siente como una victoria. Alguna manana, todavía me sorprendo mirando por la ventana, observando a la gente pasar, preguntando si alguno de ellos esconde el tipo de dolor que solía vivir en mi pecho. Pero no me detengo en ello, porque ese dolor ya no está. No borrado, simplemente ya no está al mando. La paz no es ruidosa. No se anuncia con fuego artificial ni fanfaria. Aparece en el silencio, en el primer sorbo de café. En el momento en que te das cuenta de que está, final innegablement, bien.